receptor inalámbrico de la central AMT 4010 de Intelbras. Entonces, para conectar simplemente debemos conectar el auxiliar positivo y negativo, aquí en donde dice 12 voltios de negativo del receptor. Y tenemos T1 y T2. Acá también tenemos T1 y T2 que vamos a conectar desde el bus de datos. Podemos conectarlo así o podemos conectar con los terminales que dice RS485A y B, que también tenemos acá y B, pero aquí vamos a hacer un cambio cuando vamos a utilizar con RS485. Podemos cambiar este jumper, ¿ya? Que este jumper de aquí, ¿sí? En la posición que dice RS485. Esa es la forma en la que vamos a conectar el receptor inalámbrico en la central AMT410. Ahora les voy a explicar en el siguiente video cómo vamos a configurar el control remoto